En la calma de la noche, la granja embrujada se presentaba como una sombra imponente contra el cielo estrellado. Los árboles se movían suavemente al viento, como si susurraran secretos olvidados. La luna, llena y brillante, lanzaba una luz plateada sobre el campo, revelando las siluetas de las plantaciones que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Lucas, un joven trabajador, miraba la vastedad del campo con una mezcla de curiosidad y aprensión. Era su primera noche en la granja, y las historias que había oído sobre los antiguos propietarios y las almas penadas que vagaban por allí lo perseguían, creando una sensación de inquietud en su estómago. Siempre había sido escéptico respecto a esas leyendas, pero había algo en la atmósfera de aquella noche que lo hacía cuestionar sus creencias. Marta, una recolectora experimentada, se acercó a él. Sus ojos brillaban con un conocimiento profundo, reflejando la luz de Mino de C. La luna. ¿Crees en fantasmas, Lucas?, le preguntó, con una sonrisa enigmática en los labios, que parecía exudar una mezcla de diversión y seriedad. Antes de que pudiera responder, Carlos, el trabajador más viejo y respetado, intervino. Creer o no, a ellos no les importan. Tus creencias están aquí, esperando. Su voz grave cargaba una sabiduría que solo los años de experiencia podían proporcionar. Lucas sintió un escalofrío en la espalda, mientras intentaba alejar la idea de que algo sobrenatural los observaba en aquella granja aislada y antigua. Mientras el grupo se preparaba para el trabajo, la niebla comenzó a acumularse, envolviendo la granja en un manto de misterio. La humedad del aire se intensificaba, y el clima se volvía más tenso, con una niebla espesa que se cernía sobre los campos, oscureciendo la visión y aumentando la sensación de opresión. El ruido de los utensilios cortando la tierra era el único sonido que rompía el silencio opresivo. Sin embargo, a medida que la neblina se volvía más densa, comenzaron a resonar susurros entre las plantaciones, haciendo que todos se detuvieran y miraran a su alrededor, inquietos. Lucas, tratando de mantener la calma, miró a sus compañeros, pero vio que sus rostros estaban pálidos y tensos. «Es solo el viento», dijo Lucas, tratando de tranquilizarse a sí mismo y a los demás, pero Marta lo miró con seriedad, su expresión cargada de preocupación. «El viento no susurra nombres, Lucas. El viento no cuenta historias». Sus palabras pesaban en el aire como una piedra, y Lucas no pudo evitar preguntarse qué estaba realmente sucediendo en aquella granja. La noche avanzaba, y los trabajadores comenzaron a cosechar los vegetales, moviéndose rápidamente entre las filas de plantas, tratando de ignorar la creciente sensación de incomodidad. La luz de las linternas temblaba, proyectando sombras largas y distorsionadas que danzaban en la neblina, creando formas que parecían moverse de manera independiente. De repente, un grito cortó la noche, resonando como un rasgar de seda. Era Carlos, que se había alejado del grupo. Corrieron en su dirección y lo encontraron de rodillas, mirando al suelo con una expresión de terror. Vi algo», murmuró, temblando, su voz casi inaudible. «Una figura, una sombra que no debería estar aquí». Lucas sintió que su corazón se disparaba y una ola de adrenalina recorría su cuerpo. «¿Qué viste?», le preguntó, tratando de ocultar su miedo y mostrándose fuerte para los demás. Carlos levantó la mano temblorosa y apuntó hacia un árbol antiguo en el límite de la granja. Estaba allí, mirándome. Marta se acercó al árbol, sus ojos fijos en la sombra que parecía contorsionarse entre las ramas retorcidas. Las ramas del árbol se movían suavemente, como si estuvieran vivas, y por primera vez, Lucas sintió un frío en la espalda. «Este árbol es donde todo comenzó», susurró, su voz casi un eco del pasado. «Las leyendas dicen que las almas de los antiguos propietarios todavía vagan por aquí, atrapadas en este lugar». La revelación hizo que el corazón de Lucas se disparara, y no pudo evitar sentir que estaban a punto de entrar en algo mucho mayor de lo que habían imaginado. Sofía, una joven que trabajaba en la granja para ayudar a su familia, estaba más cerca
y con una expresión preocupada, comenzó a sentir la inquietud en el aire. «Algo no está bien», dijo, mirando a su alrededor con preocupación. «Siento que nos están observando». La tensión aumentaba, y mientras el grupo intentaba continuar con el trabajo, la atmósfera parecía volverse más pesada. El miedo comenzaba a crecer entre ellos, y la idea de que podrían estar siendo observados por fuerzas sobrenaturales se volvía cada vez más real. «Deberíamos irnos», sugirió Sofía, su voz casi un susurro, mientras miraba a su alrededor con una expresión de creciente terror. Pero antes de que pudieran moverse, la niebla se espesó aún más, y una figura espectral apareció ante ellos, con ojos vacíos y una expresión de dolor. El grupo quedó paralizado, incapaz de moverse o hablar, mientras el terror se instalaba. «¿Qué hacen aquí?», preguntó la figura, su voz resonando como un lamento distante, reverberando en las mentes de cada uno de ellos. «No pertenecen a este lugar». El miedo se apoderó de Lucas, pero algo dentro de él se agitó. Sabía que necesitaba actuar. El deseo de entender lo que estaba sucediendo superó su miedo. «Estamos aquí para trabajar», respondió, su voz firme a pesar del terror que lo rodeaba. «No queremos causar problemas». La figura se acercó, su forma volviéndose más clara, revelando detalles que antes estaban ocultos. «No es el trabajo lo que causa problemas, sino el secreto que ustedes no conocen», señaló hacia la granja. «La verdad sobre lo que ocurrió aquí necesita ser revelada». Marta, con el corazón acelerado, comenzó a recordar las historias que había oído de sus abuelos sobre la granja. El propietario original desapareció, pero nunca supe por qué. «¿Qué le pasó?». La figura dudó antes de responder, como si estuviera sopesando sus palabras. «Fue traicionado. Una cosecha maldita, un pacto incumplido. Las almas no pueden descansar». La revelación hizo que la mente de Lucas girara. «¿Un pacto? ¿Cómo podemos deshacerlo?». La figura miró a los ojos de Lucas, y por un momento sintió una conexión intensa, como si el alma de la entidad estuviera tratando de transmitir un mensaje. «Debes descubrir la verdad. El portal se abre esta noche. Liberen las almas o estarán condenados a permanecer aquí para siempre». Con eso, la figura desapareció, dejando al grupo en un estado de shock. Se reunieron, conscientes de que necesitaban actuar rápidamente. El miedo ahora era palpable, pero había una creciente determinación entre ellos. «Tenemos que encontrar el antiguo diario del propietario», sugirió Marta, recordando que el diario podría contener las respuestas que necesitaban. «Puede tener las instrucciones para deshacer el pacto». La búsqueda del diario los llevó a la vieja casa de la granja, una construcción deteriorada y cubierta de enredaderas que parecía haber sido olvidada por el tiempo. La puerta chirrió al ser abierta, revelando un interior oscuro y polvoriento, donde el olor a moho y madera podrida llenaba el aire. La atmósfera estaba cargada de una presencia palpable, como si los propios fantasmas los estuvieran observando, esperando. «Divídanse y busquen», ordenó Lucas, tratando de mantener la calma en medio de un clima de tensión creciente. Sofía, que sentía una conexión más fuerte con lo sobrenatural, decidió quedarse cerca de Marta. «Siento que algo está aquí», dijo, mirando a su alrededor con cautela, como si estuviera intentando escuchar los susurros de las almas perdidas. Mientras exploraban la casa, Carlos encontró una puerta cerrada, una puerta que parecía no haber sido abierta en años. «Aquí puede estar lo que estamos buscando», dijo, intentando forzar la entrada. Finalmente, la puerta se abrió con un crujido, revelando una pequeña oficina cubierta de polvo. En una mesa, cubierta de hojas amarillentas y deterioradas, había un antiguo diario. Marta tomó el diario y comenzó a hojearlo. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre la granja, cosechas, y también sobre un pacto sombrío que el propietario había hecho con una entidad maligna para garantizar la fertilidad de la tierra. Las últimas entradas eran confusas, llenas de desesperación y miedo. Él sabía que estaba siendo engañado.
dijo Marta, con la voz temblando mientras leía más sobre lo que había sucedido. Intentó deshacer el pacto, pero parece que no lo logró. Lucas sintió un nudo en la garganta. ¿Y si somos nosotros los que tenemos que deshacer el pacto ahora? La idea de confrontar una entidad maligna era aterradora, pero no tenían opción. Con el diario en mano, el grupo decidió regresar al campo, donde la niebla aún los rodeaba, como un manto pesado. Era hora de confrontar lo que estaba al acecho en la granja. Necesitamos realizar un ritual, dijo Marta, recordando algunas de las instrucciones del diario. Si logramos romper el pacto, las almas podrán descansar. Las palabras de ella trajeron un nuevo nivel de determinación al grupo, aunque el miedo seguía presente. Sabían que lo que estaba por venir sería peligroso, pero la idea de seguir, atrapados en aquella granja, los aterrorizaba aún más. Mientras se preparaban, la atmósfera a su alrededor se volvía cada vez más opresiva. Susurros resonaban a través del campo, y la presencia de las almas atormentadas parecía intensificarse, como si supieran que la hora de la confrontación estaba cerca. El grupo formó un círculo, tomándose de las manos, mientras Marta comenzaba a recitar las palabras del diario con una voz firme. Cada palabra parecía resonar en el aire, trayendo una energía intensa que hacía temblar ligeramente el suelo bajo sus pies. De repente, la niebla se agitó, y una fuerza invisible comenzó a empujarlos, como si la propia granja se estuviera rebelando contra lo que estaban a punto de hacer. Lucas, decidido, gritó: «¡No podemos rendirnos! ¡Liberémonos!». Sintió una ola de energía recorrer su cuerpo, y las figuras espectrales comenzaron a aparecer a su alrededor, sus rostros contorsionados en dolor y desesperación. «¡Tienen que liberarnos!», resonó una voz, llenando el aire con desesperación y súplica. El grupo se concentró, y las palabras del ritual comenzaron a resonar más alto, creando una ola de poder que parecía tocar a las almas perdidas. La niebla se volvió más densa, y las almas comenzaron a agitarse, como si lucharan contra una corriente invisible que las mantenía atrapadas. «¡Casi estamos!», gritó Marta, mientras las sombras se acercaban, sus formas distorsionadas contorsionándose en un movimiento frenético. La presión a su alrededor aumentaba, y Lucas podía sentir el terror acercándose, como si las fuerzas malignas que habitaban la granja estuvieran tratando de detenerlos a toda costa. «No vamos a fallar», declaró, y en ese momento, un brillo intenso irrumpió del círculo que formaron, iluminando la noche con una luz deslumbrante. Las almas comenzaron a elevarse, liberándose de las cadenas que las mantenían atadas a la granja. Un grito colectivo resonó en la noche, y la presencia maligna que los rodeaba comenzó a disiparse, como si estuviera siendo consumida por la luz que surgía de la unión de los trabajadores. La niebla se apartó, revelando la luna llena, que iluminaba el campo y traía una sensación de paz que se había perdido hacía mucho tiempo. Con un último grito, las almas finalmente se liberaron, y la presión a su alrededor desapareció. El grupo cayó de rodillas, jadeando, pero aliviado. Lo lograron, y la sensación de triunfo comenzó a mezclarse con la exhaustión. Mientras la noche se transformaba en amanecer, Lucas miró los rostros cansados de sus compañeros. «Hicimos esto juntos», dijo, una sonrisa de alivio extendiéndose por su rostro, mientras la luz del sol comenzaba a pintar el cielo con tonos de naranja y rosa. Marta, con lágrimas en los ojos, respondió: «Sí, pero no podemos olvidar lo que sucedió aquí». Sus miradas se cruzaron, y la comprensión silenciosa de que habían enfrentado algo más allá del entendimiento humano los unió de una manera que nunca podrían imaginar. La granja, ahora silenciosa, parecía diferente. Los árboles se movían, suavemente al viento, pero ya no había más susurros. Lucas sabía que, aunque la batalla había sido ganada, la memoria de la noche permanecería con ellos para siempre. La vida en la granja continuó, pero había una nueva comprensión entre los trabajadores. Aprendieron a respetar la tierra y los secretos que ella guardaba, y la conexión con el pasado ahora los hacía más fuertes.
Mientras caminaban por los campos bajo la luz del día, sabían que siempre deberían recordar las historias que los hacían valorar la vida y la libertad. El sol se elevó, bañando la granja en una luz dorada, simbolizando no solo un nuevo día, sino un nuevo comienzo para todos ellos. Lucas miró a su alrededor, dándose cuenta de que la granja, antes marcada por el dolor y el sufrimiento, renacía como un lugar de paz, donde las almas finalmente podían descansar. Sin embargo, sabía que las historias nunca desaparecen realmente y que siempre habría nuevos desafíos que enfrentar. Mientras la mañana avanzaba, el grupo se reunió para discutir lo que habían aprendido. Carlos, que siempre había sido el contador de historias, comenzó a compartir sus reflexiones sobre la noche anterior. «Nunca subestimen el poder de la historia», dijo, mirando a los ojos de cada uno de ellos. «Las leyendas tienen vida propia y nos enseñan. Debemos recordar lo que sucedió para que podamos respetar y proteger este lugar». Marta estuvo de acuerdo. Sabía que las almas que liberaron nunca serían olvidadas. «Necesitamos contar la historia de la granja para que las futuras generaciones entiendan lo que ocurrió aquí», sugirió, con una pasión que iluminaba su rostro. «Debemos asegurar que la verdad sea conocida, para que nadie más enfrente el mismo destino que aquellos que estuvieron aquí antes que nosotros». Y así, con la determinación renovada, se comprometieron a preservar la memoria de la granja, a compartir sus historias y a proteger su legado. Cada cosecha se convertiría en una celebración de la supervivencia y la resiliencia, un recordatorio de que, incluso en las noches más oscuras, la luz puede prevalecer. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. Pero el vínculo que formaron aquella noche fatídica nunca se rompió. Continuaron trabajando en la granja, ahora con un nuevo entendimiento y una nueva apreciación por las cosechas que la tierra ofrecía. Cada vez que el sol se ponía, se reunían para compartir historias, no solo sobre los horrores que enfrentaron, sino también sobre las lecciones que aprendieron y la fuerza que encontraron unos en otros. Y así, la granja, ahora iluminada por el sol, se convertiría en un símbolo de esperanza, un lugar donde los misterios del pasado fueron enfrentados y superados, permitiendo que el futuro floreciera. La conexión entre los trabajadores y la tierra se volvió más profunda, y aprendieron a escuchar las historias que la propia granja tenía que contar. Y Lucas, ahora un miembro respetado del grupo, se convirtió en uno de los principales contadores de historias, transmitiendo la sabiduría y las experiencias que habían vivido juntos. Sin embargo, Lucas sabía que la granja siempre guardaría sus secretos. Había algo mágico y misterioso en la tierra que no podría ser completamente comprendido. Pero eso era parte de lo que hacía que la vida allí fuera tan especial. Aprendió a respetar la tierra y los misterios que ella contenía, sabiendo que la historia nunca termina y que cada día es una nueva página por escribir. Y así, la granja prosperó, rodeada por la belleza de la naturaleza, mientras las almas que una vez vagaron por sus campos finalmente encontraron paz. Y en cada cosecha, en cada risa compartida, en cada historia contada bajo la luz de las estrellas, la memoria de la noche más terrible de sus vidas se transformó en un legado de amor, coraje y renovación.